acompañan y que nos siguen como cada semana a través de las redes sociales del Instituto. El asunto que hoy pongo a consideración, en primer orden, a consideración de mis compañeras y compañero de pleno, trata de un asunto de protección de datos personales, lo cual resulta de la mayor relevancia y trascendencia a la luz de la reciente conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales que ocurre el 28 de enero. Me parece importante señalar en primer lugar que los datos personales se refieren a cualquier información que es concerniente a una persona física identificada o que pueda ser identificable. En ese sentido, la protección de los datos personales se contempla en nuestra Constitución al más alto nivel, la cual además dota a este órgano constitucional autónomo de las atribuciones tanto para frenar o evitar violencia a las libertades personales por los órganos gubernamentales, como también para hacer frente al abuso en el tratamiento de datos personales en posesión de los particulares. Así, el INAI pues tiene como principal objetivo garantizar en el Estado mexicano los derechos que tienen todas las personas al acceso a la información, pero también a la protección de datos personales, es decir, una dualidad de garantías, así como para promover una cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas y del debido tratamiento de los datos personales, tanto para el fortalecimiento de una sociedad que sea participativa e incluyente. De este modo, pues, los datos se han convertido en los principales activos intangibles que están reconocidos como un derecho fundamental, un derecho humano, dando paso a la generación de diversos tratados internacionales. En este año, la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales, que lo llevamos a cabo en el INAI, en el marco de la protección de datos personales en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y obviamente, como sabemos, esta coordinación estuvo a cargo de la comisionada Josefina Román y del doctor Francisco Javier Acuña Llamas, quienes son integrantes y responsables, coordinadores de las comisiones de protección de datos personales que al interior del INAI tenemos. El propósito de esta agenda es precisamente posicionar la protección de datos personales como un derecho llave para el ejercicio de otros derechos fundamentales, así como para visibilizar su alcance en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, destacando la importancia de contar con mecanismos de colaboración conjunta a nivel global para definir políticas públicas y recomendaciones en esta trascendental materia que permitan a los países enfrentar los diferentes retos que tenemos de cara al 2030. En este contexto me parece importante, ya que el asunto que pongo a consideración, una persona solicitó copia simple del oficio de fecha 8 de enero del año 2021 que emitió la Universidad Autónoma Metropolitana, el cual obra en el expediente o en un expediente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En respuesta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que la Sexta Visitaduría General localizó la documental requerida, la cual, junto con sus respectivos anexos, consta de 1,207 fojas útiles, pero que contenía datos personales de terceros que los hacían identificables, por lo que entregaría una versión pública en la que protegería los siguientes datos según la respuesta: nombre, domicilio, correo electrónico, ocupación, teléfono, sexo, firma y rúbrica de terceros, nombre, cargo, correo electrónico y firma de autoridades presuntamente responsables, cédula, título profesional y credencial de lector de terceros. En este sentido, dado que ya se había acreditado la personalidad y se había realizado el pago por parte del solicitante, el sujeto obligado dijo que puso a disposición de la persona solicitante la versión testada para su entrega. Derivado esto y a través de un recurso de revisión o de queja, la persona solicitante se inconformó por la obstaculización de sus derechos ARCO, ya que manifestó no estar de acuerdo en ciertos datos que se testaron, ya que considera que la versión pública que puso a su disposición la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se realizó conforme a lo señalado, y estima que no debieron ocultarse los nombres de aquellos servidores públicos de la Universidad Autónoma Metropolitana que fueron imputados, así como su número de cédula, incluyendo el cargo que desempeñaban, mismos que no fueron denunciados, sino que se refieren a los que se marca copia de algún documento o comunicación o para otros fines, incluyendo los datos de contacto. Asimismo, refirió que se testaron su número telefónico y número de oficios. Por otro lado, el recurrente también manifestó que la información proporcionada no corresponde con lo requerido, además de que se entregó la versión pública de un acta del Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, misma que se puede consultar de forma íntegra en esa casa de estudios.
Por lo anterior y a manera de alegatos, el sujeto obligado ratificó y defendió la legalidad de su respuesta inicial, indicando que los datos que se testaron fueron los que se le indicaron en su respuesta y que fueron avalados por su comité de transparencia como máxima autoridad al interior de este sujeto obligado. Además señaló que no testó datos de más, como lo manifestó la persona hoy quejosa. Al respecto del análisis realizado por la ponencia a mi cargo y que está a su consideración en el proyecto, se advirtió que la CNDH no se apegó a la normativa aplicable en cuanto a la forma cómo se deben elaborar las versiones públicas, ya que si bien es cierto, su comité de transparencia avaló proteger ciertos datos, al momento de su elaboración se testaron más datos de los indicados, es decir, se omitieron más datos de los que se deberían y que aprobó su comité, como lo es el nombre y cargo de servidores públicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, que no fueron denunciados, sino que se refieren precisamente a los que se marca en copia de un documento para su conocimiento, incluyendo los datos de contacto. Estos datos son de naturaleza pública y no se justifica su testado, además de que se corroboró al tener a la vista parte de la versión pública que se le otorgó en un inicio a la persona recurrente, por lo que se corroboró lo manifestado en la interposición del recurso que hoy nos ocupa. Respecto del agravio relativo a que no corresponde la información entregada con la que pidió la persona, se determinó que cuando se requiere el acceso a un documento, sus anexos forman parte de esto. Por ello es que en el caso de las documentales ascendían a 1,207 fojas útiles y sí formaban parte de la respuesta inicial. Y finalmente, respecto al acta del Colegio Académico de la UAM, se debe considerar que se trata de una documental que obra en los archivos de distintos sujetos obligados, advirtiéndose precisamente que la Universidad Autónoma Metropolitana publica sus actas como una información de oficio, dando cuenta con ello de los acuerdos administrativos y académicos que se toman en la realización del colegio académico, y dado que las personas que actúan bajo una investidura de su cargo, es que se debe conocer la toma de decisiones de estas personas por rendición de cuentas. Establecido pues lo anterior, me parece importante mencionar que la razón por la cual la CNDH obtuvo la documental fue para dar cauce a una investigación respectiva en virtud de sus atribuciones, facultades y competencias. Por ello es que al momento de requerírsele el acceso debe vigilar que no se entreguen datos personales de terceras personas, situación que acontece en el caso que nos ocupa. Por ende, si bien la misma documental obra en fuentes diversas y mientras en una se puede acceder a una versión íntegra y en otra una versión testada, ello obedece a la finalidad de dicha acta, que la finalidad es uno de los principios precisamente para el tratamiento de los datos personales, de acuerdo con nuestra Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. En tanto que en un sitio se da cuenta de actos de autoridad, en el otro se vincula con el proceso de una presunta violación a los derechos humanos, y precisamente por eso es la razón por la cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos testa esa información. En ese sentido, pues, en el proyecto que someto a consideración de este Pleno, se advierte, pues, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no realizó la versión pública de forma correcta, ya que tampoco observó los parámetros que establecen los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información que ha aprobado el Sistema Nacional de Transparencia para su elaboración, y tampoco avaló ni acató las directrices del Comité de Transparencias, que es su máxima autoridad al interior, en donde el comité, repito, como máxima autoridad, le indicó precisamente a la visitaduría qué datos deberían de testarse. Por lo tanto, es que de manera respetuosa pongo a mis compañeras y compañeros de Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que se le instruya para que realice una nueva versión pública del oficio solicitado y que fue emitido por la Universidad Autónoma Metropolitana, junto con sus anexos, repito, porque estos forman parte de los documentos, en donde deba realizarse esta nueva versión pública bajo los parámetros y estándares y formalidades que establecen los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información, en donde precise que no podrá suprimir el nombre y número telefónico del titular, los números de oficio, así como nombre y cargo de servidores públicos de la Universidad Autónoma Metropolitana que no fueron denunciados y a los que se hace referencia precisamente porque en términos de su normativa interna se le marca copia de los documentos o porque señalan la autorización a otros servidores públicos para que realicen ciertas acciones. De esta forma, pues, dado que la persona recurrente ya había realizado el pago correspondiente
para la elaboración de la versión pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá proporcionar la nueva versión pública de una manera gratuita. Es cuanto, comisionados, compañeros de Pleno.